Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una disculpa por llegar tarde, pero la verdad es que no estaba tarde. Estábamos inaugurando otro evento allá arriba de Librotea, que es un proyecto maravilloso que acaba de cumplir 10 años. Y en Casa de México siempre están sucediendo cosas, entonces tenemos que subir y bajar. Es un gusto tenerlos aquí, es un gusto recibirlos como directora general de, de esta fundación, de la Casa de México. Me honra darles la más cordial bienvenida a Latidos del Libro, que además el nombre es precioso, no sé a quién se le ocurrió, pero es precioso esto de Latidos del Libro, la verdad es fantástico. Segunda sesión del programa Latidos de Ida y Vuelta, enmarcado en el Festival de la Hispanidad, organizado en colaboración con la Comunidad de Madrid, con quien tenemos una estupenda relación y quien agradezco siempre que tome esta casa como un espacio para seguir construyendo diálogo entre mexicanos y españoles y latinos en general. El Festival de la Hispanidad ha convertido a la capital española en un escenario privilegiado donde se celebra la diversidad y la riqueza de nuestras culturas compartidas. Yo soy una mexicana que llegó a España hace 28 años. Esto no era Madrid. Yo creo profundamente que los latinos y los madrileños nos hemos unido para engrandecer todo, para conocernos mejor, para reconocernos mejor. Yo siempre he dicho que creemos conocernos y creo que nos conocemos poco. Y por eso se fundó esta casa, esta fundación, para que los españoles nos pudieran conocer un poquito más, pudieran conocer un poquito más de esa excelencia de México. Como siempre decimos, México no son los mariachis y el tequila y España no son los toros y la paella, ¿no? Tenemos mucho más que dar y mucho más que compartir. Y hoy esta mesa es muestra de ello. En este espíritu nace Latidos de Ida y Vuelta, un ciclo concebido y dirigido por la dramaturga y gestora cultural Amaranta Osorio. Muchísimas gracias, Amaranta, y le pido un aplauso para ella, por favor, porque claro, hay que reconocer estos esfuerzos, porque ahorita estamos todos juntos, pero lograr que estén todos juntos no es tan fácil, ¿eh? Cada uno tiene su vida y su agenda. Mírala, ¿no? La verdad. Pero bueno, quien con su mirada artística ya ha sabido tejer espacios de encuentro que son al mismo tiempo íntimos y universales. Con Latidos de Libro se ha creado un espacio que celebra la palabra escrita como latido compartido. Para ello contamos con 4 voces fundamentales de la literatura contemporánea en español. Héctor Abad, gracias Héctor por estar aquí, novelista y ensayista colombiano, cuya obra atravesada por la memoria y la condición humana nos recuerda la fuerza de la literatura como ejercicio de justicia y de humanidad. Ana Merino, gracias Ana por estar aquí, poeta, dramaturga y novelista española, cuya obra ilumina con sensibilidad la relación entre arte, memoria y reflexión social. A nuestro querido amigo Jorge Volpi, que ya estamos adoptados en esta casa, Jorge y yo. Gracias, Jorge. Y la verdad es que además Jorge hoy lleva, no sé si ustedes saben, Conde Duque, que es muy importante que lo sepan, porque está haciendo un enorme trabajo, está revolucionando lo que es el espacio de Conde Duque y nos causa mucho orgullo que un mexicano lidere ese espacio cultural. O sea que un aplauso también para mi querido Jorge. Y bueno, qué mejor que nos modera Borja Ortiz de Gondra, dramaturgo y narrador que ha explorado con la valentía las posibilidades de la autoficción y la memoria familiar, abriendo la escena iberoamericana en territorio tan personal como el universal. La presencia de estos 4 autores convierte esta mesa en un cruce de miradas y de voces que confirman que la literatura, el latir, nos recuerda quiénes somos y cómo pensamos desde ambos lados del Atlántico. Agradecemos además profundamente a Héctor Abad, a Ana Merino, a Jorge, a Borja por acompañarnos y a Amaranta por organizar esto. Muchísimas gracias y yo ya me callo porque vinieron a escucharlos a ellos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han acercado hasta Casa de México esta tarde. La verdad que nos llena de orgullo decir que la literatura mueve a gente, y no solo en esta casa, sino a la gente que nos está viendo. Este evento se está retransmitiendo y creo que es muy hermoso pensar que nos podemos juntar
un día de entre semana en la ciudad de Madrid a hablar de literatura. Yo traía las biografías de estos tres capos de la literatura. Como ven, son página y media, que no les voy a leer porque ya vamos con retraso. Basta decir que son tres personas muy importantes, muy bien escogidas por Amaranta Osorio, eso hay que decirlo, porque son tres personas que han sido y siguen siendo grandes nombres en sus literaturas nacionales, pero que han traspasado esos lugares para, además de vivir en el extranjero, penetrar en las literaturas del otro lado del Atlántico. Y yo venía, bueno, les mandé a ellos, como soy muy riguroso y muy exquisito en estas cosas de las preparaciones, yo les mandé toda una batería de preguntas muy inteligentes o muy intelectuales para que vinieran preparándose el evento. Pero viniendo para aquí pensaba, bueno, ¿qué les une o qué pueden tener en común? Y estaba como elucubrando cómo hacer la presentación, hasta que he descubierto al llegar que entre sí se conocen. Y esto que podría ser un chiste que hacen una tarde juntos un colombiano, un mexicano y una española, creo que es un magnífico síntoma de estos latidos de ida y vuelta, estas relaciones. Entonces, empecemos por este lugar tan cotidiano, pero que creo que es muy significativo. ¿De qué se conocen ustedes tres? Bueno, perdón, les presentaré obviamente a Ana Merino, Jorge Volpi, Héctor Abad Faciolince. Si queréis empiezo yo. Claro. Vale. A Jorge lo conozco desde hace desde 26 años en Bolivia. Yo creo que la primera vez que nos encontramos fue en Bolivia a través de Edmundo Pasoldán. Yo ya vivía en Estados Unidos porque yo me fui a vivir a Estados Unidos en el 95 y a Edmundo le conocí en el 98 en un congreso maravilloso que montó con Debra Castillo, que acaba de fallecer y a la que queríamos todos muchísimo, y era una mexicanista, una investigadora maravillosa de todo lo del latinoamericano. Y yo conocí a Edmundo y Edmundo me llevó a Bolivia a un congreso y ahí te conocí, en el año 2000. Si no me equivoco. Lo que me parece maravilloso de hacer memoria es comprobar cómo la memoria es ficticia y cómo somos seres ficticios, porque siempre cuando uno hace esta pregunta, sobre todo a parejas, de cómo se conocieron, siempre las versiones son discrepantes. Y aquí, como somos en alguna medida no una pareja, sino un trío. Una trieja que se dice ahora. Mi recuerdo es otro. Yo creo que nos conocimos en la UDLA en Puebla. Ah, ¿pero en qué año? 98 igual o por ahí, ¿no? Puede ser, puede ser. Lo que pasa que yo recuerdo toda la escena boliviana, todas las aventuras bolivianas fueron muy intensas, porque estaba Padilla. Claro, pero eso fue un poco después. Sí, pero entonces fue primero en Lima, en Perú. En el 2000 en Perú estabas. Bueno, nos hemos conocido hace muchos años. Y se van mezclando los recuerdos. Porque Héctor es más reciente. Nos hemos conocido en Iowa hace 3, 4 años. Sí, creo. Pero es verdad. A lo mejor fue la primera con los del cómic. Sí, nos conocemos en esa época en donde yo creo que yo era profesor o algo en la UDLA y tú fuiste a hacer una cosa de cómics. Sí, es verdad, es verdad. Ese es pero igual el que se equivoca soy yo. No te equivocas. Finales de los 90, México, estaba investigando. Tienes toda la razón. Pero, claro, mi mente te ha asociado a los tiempos de los literatos, no los del cómic. Y cuando has empezado a decir, Ana, la UDLA, cómic, estaba, ¿cómo se llama? Un experto en cómic mexicano, no me acuerdo ahora cómo se llama, que estaba enseñando allí. Tienes toda la razón, ahí la memoria. Pero también lo tengo un poco vago, así que... Sí, es vago, no, pero es verdad. En esos momentos, sí, en México estuve antes, en México estaban también Jessica Abel, no sé si estabas tú, sí, es en esa época de investigadora, en los 90 en México. Eso creo yo. Sí, la primera vez nos conocimos en México. Tienes toda la razón. Perdón. Héctor, ¿cuál es tu recuerdo de estos dos compañeros? Yo cedí el micrófono porque se me olvida casi. ¿No se te oye? Incluso prenderlo. Pues sí, han pasado ya 30 años. No. Cedí el micrófono porque yo no me acuerdo de casi nada. Y
Sí, bueno, a ti te conocí en Iowa, sí, con Horacio Castellanos, que a mí me habían invitado a hacer unas charlas en Iowa. Estaban, sí, con la película. Y a Jorge, yo diría que podría ser en el Festival Cervantino que organizabas, podría ser en Cartagena, en un Hey Festival, podría ser, yo no sé dónde nos conocimos. Francamente, no tengo ni idea. Yo sé que he presentado libros tuyos, tú has presentado libros míos, pero a mí como que el pasado es un libro que leí hace mucho tiempo y que ya se me olvidaron. Sé que somos amigos, sí. Bueno. Cuando García Márquez estaba perdiendo la memoria, fue un amigo de él a su casa y le dijo, no sé quién eres, pero sé que te quiero mucho. Qué lindo. Bueno, no me pasa tanto, sí sé quién eres, sé que has escrito, tú también, pero exactamente cuándo y dónde nos conocimos, no. Y yo tampoco me acuerdo exactamente de cuándo nos conocimos, Héctor. Yo creo que debe haber sido en alguna cosa en Colombia. Yo no sé si nos presentó Santiago, a quien sí sé cuándo conocí, Santiago Gamboa, que es un gran amigo. ¿Cuándo lo conociste? Es que Santiago y yo sí tengo muy Santiago claro, lo Gamboa. conocí al mismo tiempo que a Edmundo Pasoldán y que a muchos otros escritores de los que estamos mencionando en un congreso que hubo en Casa de América aquí en el año 99, donde también conocí a mi amiga Ana Pellicer, que está aquí. Ahí nos conocimos junto con Santiago, entonces tal vez después de eso. Lo único que tengo claro en toda esta en el año sesión 99. es cuándo conocí a Borja. Hace 3 años, y En esta casa. en esta casa, junto con Amaranta, que nos conocimos, bueno, ustedes ya se conocían, creo, pero yo los conocí a ustedes cuando yo presenté aquí la edición de una obra de teatro. Yo quería señalar que más allá de las anécdotas, creo que es un excelente exponente de cómo han circulado y circulan, no tanto como quisiéramos, pero es decir, que sí que ha circulado mucho, la literatura de las dos orillas. Esta cosa de que escritores de diferentes países se encuentren en ferias, congresos, presentaciones, creo que muestra muy bien que es verdad que hay unos intercambios. La pregunta en la que quisiera entrar ahora es, más allá de todo esto, ¿nos leemos? Es decir, ¿ustedes se habían leído alguno a los otros antes de conocerse? Entiendo que se leyeron después. ¿Cómo circula esa lectura de los escritores de otro país o incluso del otro continente? Bueno, yo creo que la mejor manera de conocer a cualquier escritor es leyéndolo. Es más, es mucho mejor leerlo casi siempre que conocerlo. No en este caso, pero en muchos casos es así. Digamos, la primera vez que yo salí de Colombia, ya a los 18 años, y yo nunca había salido del país, fui a México. Y yo no conocía a ningún escritor. Jorge debía ser un niño. Yo fui a México en el año 78. Y ahí no conocí ningún escritor, pero fui a unos talleres de escritura de gente que a lo mejor sí conocen en México, de José de la Colina, que trabajaba en Vuelta, de David Huertas, un poeta muy bueno, y de un señor de la Casa de España en México, pero esta era una Casa de España como del exilio, no como esta Casa de México, que no es de exiliados. Y ahí conocí a un profesor, yo iba a talleres de escritura. Yo había empezado medicina, había empezado filosofía, no me gustaba y de repente terminé en México, pero en realidad no conocía a ningún escritor contemporáneo, conocía a estos profesores. Y había leído, sí, y leí a muchísimos mexicanos cuando llegué a México. Pero bueno, Ana y Jorge eran muy jóvenes. A Jorge lo leí cuando el movimiento que se llamaba el crack. Claro, el crack se volvió famoso y en una novela mía que se llama Angosta, en la mitad había como una purga de libros quijotesca y ahí salían los escritores del crack. Pero yo le pedí a un amigo mexicano, yo les pedí a muchos, a Vila Matas que hablara de Vila Matas, a gente, en realidad yo creo que era un poco anti-crack, que me hiciera el diálogo del crack en México
para esa novela. Y entonces ahí salían un poco mal parados los del crack, perdón. Pero yo no los había leído, y como no los había leído, solo puse a alguien a que hiciera ese trabajo. Después, cuando los leí, Vivos y Muertos, me gustaron muchísimo más. Y a Ana la leí cuando ella me regaló en Iowa una novela. Es decir, sí, un poco tarde, pero bien. ¿Y vosotros? Bueno, yo a Héctor lo leí desde que publicaste por primera vez en España en Lengua de Trapo. Ya en ese momento, que yo creo que era 99 o por ahí debe haber sido. Sí, es que ¿no? cuando tú conociste a Santiago, él se estaba hospedando en mi casa. En el año 99 Exacto. yo vivía en Lavapiés. Y ya habías publicado Basura. Basuras. ¿No? Que esa es la primera, digo, y ahí te conocí literariamente, antes de conocerte en persona. Y luego pues ya te he seguido leyendo siempre, menos Angosta por razones que acaba de contar. Y Ana, yo creo que desde que nos conocimos ahí, bueno, empezábamos a escribir en ese momento, y luego cada vez que nos hemos ido encontrando en la vida te he seguido leyendo. Sí, es lo que estaba pensando, porque ahora, claro, mi cabeza ha empezado a rebobinar y me he acordado que era Ernesto Priego el que llevaba las cosas de cómic en la universidad, en el DF, y ese grupo también. Y cuando me voy a investigar a México, tú ya eras muy amigo de Edmundo, ya teníais... ¿Cuándo empiezas a conocer a Edmundo? A Edmundo lo conocí en el 99, igual que a Santiago Gamboa. Pero que es cuando están haciendo Edmundo empieza a hacer una antología. Eso es después, eso es como el año 2000. La de Macondo. Bueno, exacto, el crack, eso sí. Exacto. El crack y Macondo son al mismo tiempo en el 96. Ajá. Entonces, claro, Edmundo ya estaba en Macondo, pero yo todavía no conocía a Edmundo. Ajá, vale, entonces estoy haciendo esas asociaciones. Yo pensaba que ya Pero entonces... ya estaba Santiago. Exacto, ya estabais todos vinculados, aunque fuese por ontología, porque claro, ojo que en aquella época era cuando Internet estaba empezando. Ahora pensamos que hay redes, pero la forma en la que teníamos de conocernos era ir a los países. Y yo me fui a finales de los 90 a México, al DF, a investigar cómic. Entonces, cuando conocí a Gisa Trino, al Fisgón, estaba siguiendo el rastro de Rius, la familia Burrón, de Gabriel Vargas, o sea que estaba yo ahí metida de lleno en la historieta, y fue cuando empecé a coincidir con distintos escritores, y luego ya empezamos a encontrarnos a través de los festivales que se hacían en América Latina, en Bolivia, en Perú. Yo creo que coincidimos también en Perú y en México. Y sí. Digamos de no sé aquella en época. tantos lugares, pero sí. Sí, hemos coincidido en... Muy bien. Hemos explorado un poco estas afinidades selectivas, digamos, de la literatura de los contemporáneos. Pero me gustaría que nos hablarais, cada uno de vosotros, de algo mucho más anterior, de vuestra relación con la literatura española, en vuestro caso, la literatura española clásica, no la contemporánea, y en tu caso, con la literatura latinoamericana. Es decir, creciendo en Colombia o en México, ¿en qué momento os interesáis por la literatura española, digamos, no la que se está escribiendo en el momento, sino toda la historia de la literatura española, y hasta qué punto esa tradición os influye, os sentís parte de ella, es un descubrimiento tardío? Y en tu caso sería al contrario, claro. Empezamos por cuándo te acercas a la literatura latinoamericana. Claro, el tema es que mi padre es José María Merino. Mi padre es José María Merino y estuvo destinado trabajando para la UNESCO en Centroamérica, amante de México. Yo creo que contigo ha coincidido muchas veces en distintos momentos, porque te conoce muy bien y conoce muy bien la obra de Volpi. Entonces, en el sentido, tengo una biblioteca fabulosa, crecí con grandes referencias de la literatura latinoamericana y con un padre que iba constantemente a Latinoamérica a inspirarse, y donde encuentra él las claves de su novela La orilla oscura. O sea, en muchas de sus novelas América Latina es su obsesión. Entonces, es algo que forma parte de mi universo. ¿Tú no diferenciarías, digamos, cuando empiezas a adquirir esta cultura libresca,
fue al mismo tiempo la cultura española y Claro latinoamericana. que sí, iba de, es que Rubén Darío, Gabriela Mistral, Sí, Neruda, o sea, que es algo, pero que es efectivamente que los libros, 100 años de soledad es un libro que nos marca a todos. Claro, O sea, lo que quería decir es que, evidentemente, en el plan de estudios español estudiamos la literatura una parte, por lo menos. Rubén Darío forma parte del Pero claro, del que el plan de modernismo, estudios. sí. Claro, mi pregunta es muy personal. ¿Cuándo y con qué autores empiezas a enamorarte o empiezan a influirte? Un libro que me enamora de niña y que es el primero que leo de poesía es María Elena Walsh. Todos los poemas del Mundo del Revés, que tengo una edición argentina que me regalaron unos familiares argentinos. Y bueno, es que no puedo pensar en poesía sin pensar en sus poemas y luego lo que son que se convierten en canciones, pero digamos, si tengo que pensar. Y luego todas las traducciones, este es un cómic estadounidense, pero que las traducciones eran las de Editorial Novaro, México, que es La pequeña Lulú. Entonces hablan con el habla mexicana, no hablan con... O sea que en ese sentido la construcción de mi imaginario comienza con esa mirada que se abre, ¿no? Y sobre todo los viajes de mi padre y las cosas que traía y las historias que contaba, ¿no? Entonces era como algo natural en ese sentido, ¿no? Luego, claro, cuando me voy a vivir a Estados Unidos a finales de los 90, en el 95, yo primero me voy a Columbus, Ohio, trabajo mucho todo el tema del indiano, todo el tema del siglo XIX, pero luego ya me voy a Pittsburgh, y Pittsburgh era el centro, en ese momento era un centro muy potente. Estaba Gerald Martin, que es el biógrafo de Gabriel García Márquez, que fue profesor mío. Estaba John Beverly, que estaban con todo el movimiento del subalterno, ¿no? Y estaba todo el testimonio, todo el movimiento del testimonio, Rigoberta Menchú, o sea que estuve con un grupo y con una generación de estudiosos de la literatura que trabajaban América Latina. O sea que yo era la rara avis que hacía cómic, pero hacía cómic sobre todo de las dos orillas, lo que se llamaba en aquel momento estudios transatlánticos, y de esos estudios transatlánticos, bueno, pues esa fue mi experiencia formativa, ¿no? Estupendo. No sé si... ¿Y en vuestro caso? Bueno, para mí, yo lo que quería hacer de joven, desde los 13 años, yo lo que quería hacer era poeta. Entonces, mi primer acercamiento a la literatura española fueron sobre todo los clásicos de poesía del siglo de oro. Y era además lo que más le interesaba a mi papá, que despreciaba la novela. A él le interesaba o la ciencia, la medicina o la poesía. Y entonces en mi casa estaban muy presentes pues Quevedo, la poesía anterior al siglo de oro, Jorge Manrique, Góngora, Lope de Vega, y sobre todo yo leí mucho y leo todavía mucha poesía clásica española. Considero que nuestros clásicos latinoamericanos son los mismos clásicos españoles, no hay otros, es de ahí de donde venimos. Siempre me inculcaron la idea en mi casa, creo, que uno no podía escribir en español sin un conocimiento profundo de los clásicos y de las formas poéticas clásicas del español, es decir, el romance, el soneto y el teatro rimado y el teatro en verso. Y digamos que de ahí yo adquirí como un respeto profundo por la sonoridad de la lengua, por ciertos giros del vocabulario que a veces en España les ponían notas para explicar y que en nosotros estaban vivos. Me acuerdo muy bien que en el Quijote aparece la palabra geme, y nosotros en Medellín usamos la palabra geme, que es esta medida, a diferencia de la cuarta, que es esta. Entonces, mientras aquí ponían el geme y lo explicaban, nosotros usábamos el geme cuando jugábamos canicas. A una cuarta había unas reglas y a un geme otras reglas. Entonces, es esto, y todavía
me sé y me repito de memoria muchos poemas del Siglo de Oro. Y luego cuando yo me fui a vivir a Italia, encontré que, bueno, yo estudié literaturas extranjeras, italiano, inglés y español, porque quería terminar rápido, y los profesores de español eran cervantistas. Ajá. Entonces tuve muchos cursos sobre el Quijote y lo adoré y lo sigo adorando. Buenísimo. Jorge. Yo y un grupo de amigos, como hacia los 16, 17, decidimos convertirnos en escritores, convencidos unos con otros. Ignacio Padilla, que también fue muy amigo de Ana y que también Héctor conoció, y Eloy Urroz. Y empezamos a leer juntos por placer. No quiero hablar de lo que nos obligaban a leer en la escuela, porque eso nunca sirvió de nada, pero ahí empezamos a leer por placer. Y recuerdo que Carlos Fuentes decía que la literatura no es histórica, no hay historia de la literatura que sea transversal, es decir, no empieza la literatura española en el siglo X y termina en nuestros días, sino cuando uno la lee. Y entonces hay otra manera temporal de considerarla. Y en ese momento, por lo que recuerdo, cuando queríamos empezar a leer por gusto autores que fueran importantes, para mí se volvieron contemporáneos, solo de los españoles, El Quijote y Javier Marías. O sea, El Quijote, o sea, Cervantes y Marías para mí son contemporáneos, porque los descubrí exactamente al mismo tiempo. Por un lado, nos pusimos, o yo me puse la obligación de leer no sé cuántos capítulos diarios del Quijote, y por el otro, por placer, leía a Javier Marías. Entonces, pues para mí, eso, son contemporáneos. Buenísimo. Avanzamos un poco, una vez formados, salís y empecéis a vivir en el extranjero. Me gustaría saber hasta qué punto ese salir del lugar donde la lengua es como con la lengua que has crecido, insertarte en otro lugar donde se habla otra variedad del español, influye como escritores en la manera de escribir, influye desde los diálogos, influye en lo narrativo. Entiendo que si sigues escribiendo obras que transcurren en el país del que fuiste, obviamente hay una coherencia con la lengua de ese país que dejaste. Pero ¿hasta qué punto habéis sentido, o no, que el expatriaros y el salir del país de origen cambia lo que escribís y cómo lo escribís? Bueno, como conté antes, mi primer viaje, mi primera salida de Colombia fue a México. Ahí era distinto. Yo nací en el centro de Colombia, en las montañas, en Antioquia. Antioquia queda como a unas 12 horas del mar. Conocer el mar era ya muy raro. Ir a la costa colombiana, donde vivían unos primos míos, era cambiar completamente de acento. Era como ir de Madrid a Andalucía. Y ellos hablaban, bueno, los costeños, caribeños, hablaban un poco más como los andaluces, volviendo jotas las eses y cosas así. Ir a México era no poder decir coger, que yo siempre había dicho coger tranquilamente, y aprender una serie de códigos distintos. Y luego ya el salto fue a una lengua diferente. Después a mí me expulsaron de la universidad cuando estudiaba periodismo, y entonces me fui detrás de una novia que iba a estudiar canto a Italia, y me fui detrás de ella y terminé en Turín estudiando lo que les dije, lenguas y literaturas modernas, italiano, inglés y español. Y bueno, ahí estuve unos años, pero después, cuando me tuve que ir, después de que mataron a mi papá y volví a Italia y yo buscaba trabajo, me dijeron que podrían darme trabajo de lector de español, es decir, profesor de lengua española, siempre y cuando hablara como un español y no como un suramericano. Entonces yo de repente me acordé del rector de mi colegio, y vamos, que yo lo podía imitar, e hice una prueba con la catedrática, vamos, que no... Y bueno, pues he empezado a hablar un poco como vosotros. Castizo. Porque si no, no me daban el trabajo. O sea, pero eres bilingüe. No, pues soy casi bilingüe. Entonces, bueno, imitando al cura rector de mi colegio, que por casualidad era castellano, pues lo he hecho. Y gracias a eso he podido trabajar, porque de lo contrario, que me muero de hambre.
Enhorabuena. Sé que ahora ya eres cuatrilingüe. Bueno, en mi caso, llegué a vivir a España para hacer el doctorado en la Universidad de Salamanca en el año 96. Y al llegar a Salamanca no solamente era convivir con los habitantes de Salamanca con su propio acento, sino con todos los latinoamericanos que estaban en la universidad. Entonces, esa diversidad en México nunca la había sentido. Uno sentía la diferencia de acentos, como dice Héctor, entre un yucateco y un norteño de México. Y en cambio ahí la pluralidad era enorme. Y en contra de lo que solemos decir en el discurso oficial, ahí nos encantaba recordar este chiste que decía que latinoamericanos y españoles nos parecíamos muchísimo en todo, menos en el idioma. Y es que ese choque inmediato de las palabras comunes que no son nunca las mismas en ninguna parte, pues era la delicia de 3 años de estar en Salamanca con latinoamericanos y españoles diciendo cómo se dice cada cosa en cada lugar y nunca coincidían, o con los yerros y errores que todo el tiempo uno cometía, con la diferencia, solo en Salamanca, no estoy diciendo que sea en toda España, de que cuando un latinoamericano no entendía una palabra, intentaba comprenderla por el contexto, y en cambio los salmantinos no intentaban comprenderla, y entonces había que hacer mímica o tratar de explicar de todas las maneras posibles lo que significaba esa palabra. Entonces la autoconciencia de la variedad de acentos la descubrí en España, donde tengo ya esa relación larguísima. Y sin embargo, pese a todas las veces que he vivido en España, ya cerca de 10 años en total, no es el español de España, intento que no esté demasiado presente cuando yo hablo, pero aún así se filtra en miles de cosas, desde el cierto vocabulario que uno empieza a asimilar, cosas que no se entienden acá y que entonces hay que decir como se dicen en Madrid, porque ni siquiera es como que sea general, y ciertos usos de los que ya uno ni siquiera es consciente. Por ejemplo, en América Latina privilegiamos el pasado simple y en el uso, digamos, de la España central, no es el caso, por ejemplo, de Galicia, pero de la España central se suele utilizar el pasado compuesto y ahora yo ya suelo utilizarlo sin darme cuenta. Ana. Bueno, en mi caso, claro, yo me voy a vivir primero me fui a estudiar a Groningen, a los Países Bajos, aprendí neerlandés y luego ya me fui a la aventura estadounidense y claro, éramos muy pocos peninsulares. Y mis compañeros de generación, pues Ana Deli Bencomo, venezolana, Luis Duno, venezolano, o sea, teníamos también argentinos y claro, ibas descubriendo la maravilla, la belleza de los acentos y las melodías, porque claro, yo decía, pues que es mi español suena tan áspero, porque el español de España somos muy ásperos, muy directos y el colombiano es música, qué belleza, ¿no? Las formas de hablar tienen otra melodía y son mucho más melódicos. Nosotros somos muy directos y se notaba, ¿no? Incluso en mi forma de ser. Y lo que me ha ido pasando es que, claro, las novelas, cuando me meto en el mundo de mis novelas, Amigo, que es la segunda novela después del Mapa de los Afectos, la prota que hago es Inés Sánchez Cruz, que es un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, y me invento la posibilidad, creo, la protagonista es una mexicana que se va a España. ¿Por qué? Porque los modelos de mujer así interesante, potentes, como pues estamos antes hablando Cristina Rivera Garza, pues son mujeres que se hacen las Américas, se van a Estados Unidos, salen adelante con un proyecto de vida. Yo con Cristina coincidí varias veces y entonces me encantaba y decía, bueno, si tengo que crear una historia con una prota potente que esté en Estados Unidos, me va a dar mucho más juego que la prota sea mexicana y que venga a España y cómo mire las cosas y se enfrente a los documentos de Joaquín Amigo y de Lorca, que no una española, porque mi personaje español iba a arrastrar otras problemáticas sobre el pasado de España, pero una prota mexicana iba a aportar otra mirada. Entonces, bueno, pues sí, mi experiencia en Estados Unidos con otras personas, con otras lenguas, ha hecho incluso que haga una novela en la que la protagonista esté inspirada en esas mujeres fuertes que he ido conociendo
por Estados Unidos que son mexicanas y que son mujeres que abren camino, que tienen muchísima fuerza, ¿no? Como Cristina. O sea, ¿Y cómo os habéis sentido recibidos en el sistema literario del país de llegada? El hecho de ser extranjero y de escribir con una variedad de la lengua, ¿ha influido para algo? ¿No ha influido para nada? En vuestro caso, bueno, habéis ganado premios literarios en España. ¿Tiene alguna influencia eso o realmente circula tanto como para que escribiendo en cualquier variedad podamos insertarnos en el sistema literario? Bueno, creo que hemos estado hablando mucho sobre, llamemos, lectores profesionales que somos los escritores, en donde la literatura ciertamente circula muy bien en general. O sea, es posible que nos leamos y los jóvenes se leen. Pero, por el otro lado, la realidad es que no ha cambiado tanto en estos 25 años. No es fácil que un autor de un país de América Latina circule en otro. Y eso no solamente entre España y América Latina como si fuera un conjunto, sino incluso entre los países de América Latina entre sí. Entonces, el lector común rara vez conoce a un escritor del país vecino. O sea, nosotros, lectores mexicanos normales, es rarísimo que puedan conocer siquiera el nombre de un escritor guatemalteco, aunque esté en la frontera. Más o menos lo que aquí pasaría con Portugal. O un guatemalteco difícilmente conoce a un colombiano y así, excepto los casos de éxitos internacionales muy grandes. Y eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, incluso en España, que es donde más circulan escritores latinoamericanos, si vemos las estadísticas, de todas maneras el índice de lectura de autores latinoamericanos en España sigue siendo, en cualquier caso, muy bajo, aunque la presencia de esos escritores, como hoy aquí, siga siendo muy amplia. En cualquier caso, yo solo tengo que decir de mi experiencia personal que para mí ha sido extraordinario. Yo vine a estudiar el doctorado a Salamanca, era solo un estudiante de doctorado y una novela mía, En busca de Klingsor, ganó el premio Biblioteca Breve ese año y a partir de ahí yo siempre ya me he sentido casi siempre en casa en España. Y solo en una ocasión me ocurrió, justo después de En busca de Klingsor, con otra novela corta, que al enviar el manuscrito me lo devolviesen con todos los ustedes cambiados a vosotros. O sea, todavía me llegó a pasar eso hace 23 años. En una editorial española. En una editorial española en donde me lo devuelven como si fueran erratas. Afortunadamente eso, por ejemplo, eso sí, ya no ocurre. Bueno, creo que ha cambiado mucho desde cuando García Márquez mandó La mala hora aquí y se la cambiaron completamente sin pedirle permiso, sin mandarle las pruebas y él se ofendió muchísimo. A mí no me ha pasado que me cambien, como a Jorge, ¿no? Pero sí, tengo la sensación de que no es fácil. Tengo la sensación de que cuando, por ejemplo, las traducciones españolas, cuesta mucho que en Colombia la gente se meta muy bien en los libros traducidos por un español, sobre todo si el libro original tiene mucha jerga popular y aquí lo traducen a jerga popular. Eso pues no se parece a nada nuestro. Leer Bukowski en traducción de anagrama es casi imposible. Exacto, para nosotros, es una cosa así. Y el traductor lo hace bien tratando de trasladarlo a la cultura española, pero eso se exporta muy, muy mal. La lengua de la calle, la lengua más costumbrista, digámoslo casi, está mal. Yo he hecho concesiones, por ejemplo, cuando yo he traducido, traduje unos cuentos infantiles de Kipling y a mí me parece que para un niño español y para un niño colombiano la experiencia es distinta y me parece bien que para un niño español la traducción de Kipling, en la traducción de Kipling se hable como se habla en su casa, como se le habla a un niño en su casa. Entonces yo, cuando tradujeron aquí mis traducciones de los cuentos de Kipling, en Colombia están en colombiano, los diálogos sobre todo, y en España no solo autoricé, sino que pedí que los diálogos se hicieran en la lengua de la casa de los españoles. Es decir, nosotros nos entendemos muy bien. Yo creo que ustedes han entendido todas las palabras que se han dicho aquí, en mexicano y en castizo y en español de aquí y como yo, pero claro, hay cosas de la casa, hay cosas de la lengua de la casa que son más particulares.
Pero yo, por ejemplo, mi libro más leído, que es El olvido que seremos, yo siempre he dicho que está escrito en el español de mi casa, de mis hermanas, de mis padres, etcétera, y no he tenido casi problemas, y yo nunca han cambiado ni una palabra. Ana. Pues la verdad que estoy pensando que cuando me publican, con Aculta me publican Las decepciones, mi segunda obra de teatro, y nunca me han, o sea que en las cosas que he publicado en México nunca me han anotado nada, ¿no? Cierto que con los años viviendo en Estados Unidos mi español suena a veces más neutro, o sea que el ustedes, pues tiendo a usar el ustedes, a veces quito el vosotros, pero me sale natural, ¿no? O palabras que de pronto se van, ¿no?, pegando, ¿no? Estoy arrecha, ¿sí? No, ¿sabes? Sí. Cosas así, ¿no? Que además que son tan expresivas, tan chulas, que dices, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que hay, sobre todo empresas muy grandes, tipo Netflix, Disney, que se han empeñado a hacer este español neutro estándar que se entienda en todas partes, que no existe, efectivamente. Bueno, ahora se han inventado dos, que es un poco peor, porque ahora puedes escoger y le ponen español latinoamericano o español peninsular. Latinoamericana no como si existe, fuera... No existe ni una cosa ni la otra. Exacto, porque además que son muchas corrientes, no es igual que cuando pensamos en comunidades latinas que hablan español, va a depender de dónde son sus raíces, si son raíces centroamericanas, si son raíces mexicanas, si son raíces chilenas, ¿no? El uso, las palabras, las referencias van a ser distintos, por eso no hay un español latino, sino hay muchas melodías a su vez, ¿no? Pero hay que considerar que no nos hemos alejado tanto. Si pensamos en lo que ha pasado con el árabe que se habla en la calle, un marroquí y un árabe de Arabia Saudita no se entienden. Nosotros, salvo algún chileno muy complejo, La pullita. nos entendemos. Nos faltó un argentino, uno del Cono Sur en esta mesa. Necesitamos a Rafael Gumucio aquí. Sí. Perdón, que te interrumpimos. Quiero decir que hay algo que no sé quién lo ha hecho, no sé a quién se debe, no sé si se debe a la televisión, al hecho de que tenemos mucha curiosidad, de que hemos viajado más, pero creo que cada vez entendemos más que esto es una gran riqueza, que haya variedades del español, que a todos nos enriquece. A mí me fascina. Tú dices lo de la música del colombiano, a mí me encanta oír en el metro, en la calle, cómo hablan los españoles, y llevo esta libretica porque a veces me parece oír hablar a mi abuela, porque son cosas que ya no uso y me encanta oírlas aquí o en México o en Chile, para quitar lo que dije. me encantan las variedades del español, y creo que con un mínimo de esfuerzo y de generosidad, y dejando atrás la gramática normativa y las tonterías de cuál es el español mejor o quién habla. Yo creo que todos hablamos bien, todos hablamos bien. Todos los niños tienen una capacidad inmensa. Llevamos una gramática por dentro, como piensa Chomsky y Pinker. Llevamos por dentro una gramática, y esa gramática se ha impuesto. Claro, no conjugamos bien la segunda persona del plural, o nos cuesta más, pero eso es un problema muy menor, muy menor. Ana, querías reaccionar a esto, ¿no? No, bueno, yo creo que sí, que es un disfrute. Incluso cuando vienen a la península, y el español del sur, el español de Murcia, o sea, nosotros también tenemos una variedad de melodías solo en nuestro propio territorio, que es muy, muy especial. Luego, cuando te vas a otras latitudes, eso vas descubriendo que es muy rico, que es muy colorido, y que tiene una dulzura muy especial, ¿no? Porque es también muy cuidadoso. Por mi experiencia en México, en Colombia, es tan elegante, ¿no? Que incluso te va a pasar algo malo, pero te lo dicen con tanto amor que no parece que te vaya a pasar nada malo. Una cosa muy bonita y te apuñalan por la espalda. Pero hablando sobre todo de la audiovisual,
Sí, o sea, creo que es terrible esta homogenización hacia español peninsular y español latinoamericano, que es algo que tiene que ver siempre con una cierta decisión de control. En España, durante muchísimos años, fue imposible y aún sigue siendo raro que un de los canales nacionales tenga un locutor que hable con un fuerte acento andaluz o que hable con un fuerte acento murciano. Sigue siendo extraño. O gallego. En América Latina pasa lo mismo. No existe esa homogeneidad. Entonces también buscarla y tratar de inventarse un acento paradigmático rompe justo esa diversidad. Creo que casi siempre es entendible entre todos los hablantes de lengua española, sobre todo escrita. Cuando es muy rápido ciertos acentos o cuando hay acentos en donde letras completas desaparecen, puede llegar a ser más difícil. Para las películas me tocó estar en España cuando se estrenó Roma de Alfonso Cuarón. Se estrenó aquí y la estrenaron subtitulada, lo cual me parece correcto si lo que pasa es simplemente hacer lo que en inglés llaman closed captioning, es decir, simplemente lo que se está diciendo, ponerlo tal cual, que no es una con traducción, eso basta, es simplemente una transcripción. Exacto, con esa transcripción basta para que un español pueda entender perfectamente lo que ocurría. Pero no, en esta ocasión lo que hacían era traducirlo al castellano de Madrid. Entonces, si decían ustedes fueron, en el subtítulo decía vosotros fuisteis. Y así cada palabra. Yo nunca había visto una traducción en directo del español de México al español de España. Luego lo quitaron y lo cambiaron. Yo creo que simplemente si la norma es poner la transcripción literal, casi todo el contexto va a permitir entenderlo. Casi. Volvamos al terreno de la literatura y de vuestra escritura. ¿Es algo en lo que pensáis a la hora de escribir? ¿O esto no entra? ¿Qué cosa? Estas diferencias de la lengua, las variedades de la lengua, o simplemente la escritura tiene que ver con vuestro mundo interior que suena a la lengua que lleváis. O pensáis en el lector, digamos, o sea, hay palabras que son muy locales o muy de vuestro lugar. ¿Lo pensáis dos veces antes de incluirla en la novela? A mí cuando pasé en Italia 9 años, lo que me daba mucho miedo es que se me metieran palabras en italiano porque es una lengua muy parecida. Lo que yo sentía después de 9 años era que se me estaba olvidando el español, no cuál español. Okay. Nunca lo he pensado en distintos españoles, sino un español en el que yo fui criado. Y en ese español yo escribo siempre. No cambio una palabra pensando que no me la va a entender un lector de Madrid o de Sevilla. No, nunca la cambio. La dejo y yo sé que yo a veces cuando leo autores españoles busco en el diccionario, pues sí, me toca buscarlo y ya. Claro. Y no pasa nada. Claro. No pasa nada, pero no son muchísimos los casos. Bueno, si estoy leyendo a Cela, tal vez más. Pero nosotros también. pero no, me parece bien porque sea una palabra, generalmente las palabras que consideramos muy locales están presentes en algún español regional de la península. Y entonces a mí me parece bien también buscar algo que usen en México o en Argentina. Me parece que es un pequeño esfuerzo mínimo y que mantener una ortografía común, por ejemplo, es muy importante, y oponerse a eso que estuvo muy de moda con los nacionalismos, sobre todo del siglo XIX, de hacer una modificación en la ortografía, de no hablar de español, sino de la lengua nacional, y tratar de imponer, no sé, unas maneras de escribir más fonéticas que nos alejaran de la norma ortográfica que se impuso aquí. A mí qué me importa, me parece bien mantenerlo, me parece que esos cambios ortográficos producirían una gran dificultad de lectura en muchas partes y un distanciamiento muy pernicioso y muy triste. ¿Vosotros? Pues estoy absolutamente de acuerdo, no tendría nada más que… En eso hay que decir que las academias de la lengua están todas muy coordinadas y que se entienden y trabajan para que se recojan todas las voces y uno pueda encontrar todas las voces, ¿no? Y un poco lo que les pasó
a Portugal y a Brasil es que se perdieron. Y eso es muy triste, que se pierda esa unión. Entonces yo creo que el que podamos entendernos y tengamos esa pulsión común es enriquecedora, porque compartimos un espacio maravilloso. De hecho, es un poco la idea precisamente del famoso diccionario panamericano y la idea de que la Academia de la Lengua ya no son está muchas centralizada que trabajan en España, juntas. efectivamente. Y ¿no? México hizo muchísimo durante el exilio, o sea, y trabajó para que, exacto. Lo que falta es poner muchas veces colombianismo, mexicanismo, argentino. Deberían poner también de vez en cuando españolismo. Pero Es muy curioso porque lo que pones de las regiones, de repente pone es usado en Andalucía, Sí, sí. sí. O sea, que se van Antes ya como Perdón, que te he Sí. interrumpido. No, No, dale. no. Nos quedan 10 minutos antes de pasar a las preguntas del público y me gustaría haceros una pregunta muy concreta y muy literaria, que es, cada uno de vosotros, ¿qué creéis que no se conoce suficientemente para vosotros en España y para ti en América de vuestra literatura? ¿Qué creéis que no ha trascendido suficientemente y que debería conocerse más en el ámbito del otro país? O al otro lado del charco, más bien. Esta es difícil. Yo tengo que, aquí sí sería bastante drástico. Yo creo que el 90% de la gran literatura mexicana o colombiana no se conoce en España. A la inversa no, si vemos el conjunto de la literatura española, porque al menos hasta principios del siglo XIX, pues éramos la misma nación. Entonces, bueno, se conoce por supuesto todo el siglo de oro, en fin. Pero desde que entramos en el siglo XIX de las independencias nacionales hasta prácticamente nuestros días, lo que circula de uno a otro, insisto, se conoce muy poco. Para mí simplemente mencionaría el caso de la generación, quizá, o de las dos generaciones que más me marcaron de la literatura mexicana, la generación de contemporáneos, que son sobre todo poetas, aunque también había novelistas, y la generación de medio siglo, donde Carlos Fuentes y Sergio Pitol son más conocidos, pero todos los demás miembros de esta generación ya son poco leídos también en México y, por supuesto, casi desconocidos en España. sí, a mí, yo no sé si es porque los poetas son muy locales siempre, si en la lengua de la poesía influye mucho la lengua de la infancia, la lengua de la casa, pero a mí me gustaría que en España se conocieran más poetas colombianos, más poetas en los que yo me formé, que algunas personas pues muy lectoras de poesía sí conocen, pero digamos como entre los mexicanos pasa, a lo mejor aquí no muchos han leído a López Velarde, creo que no muchos han leído a José Asunción Silva o a Portillo Barbajacón o a León de Grave, que yo los adoro, y no sé si sea porque cuesta mucho leer esa poesía, que la poesía es casi que de tu región en general. Los poetas de la propia región te conmueven mucho por su manera muy próxima de decir las cosas. Pero yo, que adoro la poesía española también del siglo XX y que los leo con mucha conmoción, yo sugeriría, aunque es tan marginal los lectores de poesía, sugeriría que hubiera más poetas sí, del 19 y de principios del 20 de nuestra literatura. Estupendo. Ana. Bueno, pues yo estoy pensando un tema que me apasiona y que trabajo mucho, que es el cómic. Yo ahora estoy editando un volumen académico con Kiko, un colega de la Universidad de Alcalá de Henares, sobre los hermanos Hernández, Love and Rockets, que son autores de cómic latinos en Estados Unidos que escriben en inglés, pero su imaginario es América Latina y les marca, y la comunidad migrante, y que en sus cómics representan el habla española en inglés. O sea, dice, bueno, esto están hablando en español, en glorioso español, pero lo escribimos en inglés porque nosotros somos del English only, tuvimos que crecer y perdimos el español de nuestros padres, ¿no? Entonces, estoy trabajando en un volumen académico sobre
con distintos expertos para que se conozca más en España la obra del cómic alternativo de los hermanos Hernández, porque son los que en los 80, en los 90, empiezan a contar historias en cómic que rompen con el estereotipo del blanco anglosajón, ¿no? Esa idea de las historias centradas, ¿no?, en una masculinidad blanca, y ofrecen otra mirada sobre la realidad latina en Estados Unidos. Entonces, y su forma de construir personajes corales, trabajar personajes femeninos, me parece increíble. Y bueno, siempre los he reivindicado y siempre he pensado que cuanto más se les conozca en España, más interesante y más enriquecedor será, ¿no? Entonces, cuando a veces pienso cómo se ha construido el mundo latino en Estados Unidos, siempre recomiendo indagar y leer a los hermanos Hernández. Y al hilo de eso, una pregunta que creo que es casi una curiosidad personal. ¿Cómo ves la difusión de la literatura chicana, que sería una variedad de esta literatura latina, español, spanglish? Claro, es una cosa friccional, ¿no? Exacto, es una cosa que vas conociendo pues cuando estudias, veías Gloria Alzandúa, vas viendo distintos autores en distintos momentos, incluso el impacto que han tenido, ¿no?, Santiago Baquera Vázquez, o sea, vas viendo escritores que por circunstancias unos escriben en español, otros en inglés, otros en Span-English, o sea, que ha sufrido ha habido diferentes oleadas dependiendo de las circunstancias, y aquí en España, por ejemplo, los que se preocupan por ese tipo de literatura es en Alcalá de Henares el Instituto Franklin, que es el Instituto de Estudios Estadounidenses que se vincula a programas donde hay congresos, ¿no?, congresos sobre lo latino, y eso muchas veces queda en el espacio académico, y son el espacio académico, el espacio universitario el que va recogiendo, y está el investigador el que va recogiendo esas voces. Lo que habría que ver, bueno, qué editoriales quieren arriesgar y qué editoriales, a veces vemos que son editoriales independientes. Páginas de Espuma, por ejemplo, arriesga con el cuento, y arriesga con el cuento de muchas latitudes, ¿no? Y también lo que hay que reflexionar es ¿por qué no se arriesgan las editoriales españolas en traer más voces? Bueno, pero la realidad es que la literatura chicana tampoco circula en México. O sea, el abismo también está simplemente entre literatura chicana y lo que se lee en México. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Como ven, podríamos seguir hablando horas con ellos, pero les vamos a dar la palabra a ustedes. Si alguien quiere formular una pregunta, es el momento. Si no, nosotros seguimos. Adelante. Bueno, buenas tardes. De verdad que me parece un espacio maravilloso. Yo soy una fiel fan de un señor de mi tierra, Héctor Faciolince, me encanta su escrita. Y es una delicia tenerlo acá porque yo llevo aquí 25 años y poder acceder, bueno, también voy cada año a mi Colombia, si no sería imposible estar acá tanto tiempo así. El mantener esa cercanía, y por más que haya viajado mucho, esa escrita tan cuidada y tan deliciosa que por más de que ha estado en tantas partes, se sigue conservando nuestra esencia, ¿no? Es delicioso poder tener esos pedacitos de Colombia que los ofrece, por ejemplo, la Feria del Libro, que también es una gran oportunidad para darnos a conocer. Y este espacio aquí, por ejemplo, para poder escucharlos, que por más de que lo leamos, pero poderlos ver y interactuar es mucho más cercano, nos damos cuenta precisamente que no es tan diverso nuestro lenguaje y es así también, no tan melodioso, pero igualmente entendible. Con esto decir gracias y bueno, que sea también una oportunidad, ya que estamos en la Casa de México, que deberían haber esos espacios, por ejemplo, un mes o una semana en cuanto a la literatura colombiana, pues así sería una oportunidad para conocer a nuestros poetas. Gracias. Gracias. Ahí tenemos una pregunta. Pues agradecer, estoy encantada de haberles escuchado. Yo vengo de México, estoy aquí por una estancia breve, pero fascinada por los momentos, las memorias,
las complicidades entre ustedes, pero también me gustaría hacer una pregunta muy puntual y es también mera curiosidad. ¿Cuál es la obra que de corazón les gustó más a ustedes escribirla? Claro que hay cosas que seguramente de todo lo que han escrito, bueno, muchas cosas han sido premiadas, otras no tanto, otras han sido recibidas con cierta resistencia, no sé, quizá en algunos momentos de su trayectoria. Sin embargo, me gustaría saber cuál es la que sienten más, a la que le tienen más cariño y en qué momento la escribieron, con qué tipo de ecos y voces fueron alimentadas esas ideas para ustedes. Por favor, a cada uno, si fuera posible, y si no es demasiada mi petición, si no soy muy ambiciosa. Pues como en los últimos meses he enloquecido y me he metido a productora teatral de una obra propia que además dirijo, esa obra es una obra de teatro que se titula La Redención y se me ocurre volando en un aeropuerto que estaba de profesora visitante en Zúrich y me iba a un congreso de cómic en Edimburgo, uno de estos, y hacíamos escala en Ámsterdam. Es que no se me olvida porque lo típico, ¿no? Se rompe el avión, no podíamos volar, nos quedamos tirados en el aeropuerto y la gente se puso furibunda. Y yo me quedé sentada esperando, resignada, porque cuando pasan esas cosas lo único que puedes hacer es resignarte, y empecé a escribir una obra de teatro en esas hojas impresas del billete de avión. Y todavía la tengo, y empecé a escribir La Redención, que es una obra que pasa en un futuro, en una planta de tratamiento de residuos, pero lo interesante es que en ese momento vi a los dos personajes, Ada e Isabel, hablando, y una, los he visto, te juro que eran de verdad, y ella está convencida, Isabel, de que van a venir los extraterrestres a limpiar el planeta. El planeta está en degradación absoluta. Entonces, tengo mucho cariño a esa obra de teatro que me publicó Reino de Cordelia en 2016 como pieza literaria, porque me ha entrado la chaladura de montarla y he estado los últimos 3 meses absolutamente metida de lleno en esa aventura. Ahora en noviembre saco una novela que es El camino que no elegimos, que la voy a sacar el 19 de noviembre, sale con Destino. Y esa novela la tengo mucho cariño porque en cada parte son 5 personajes y de cada personaje he hecho que se relacione con los diferentes lugares en donde he vivido en Estados Unidos. Entonces ha sido mi forma de despedirme de esos 30 años estadounidenses. Entonces el camino que no elegimos es muy especial también. Entonces estoy entre la locura teatral y la novela del camino. Yo creo que no debe ser una coincidencia, pero los dos libros que más, si la pregunta es esa, que más he disfrutado escribir y que realmente fueron momentos de placer. Hay otros libros que he padecido enormemente mientras escribía, o porque no encontraba la forma, o porque el tema era tan difícil que de todas maneras era doloroso. Son los 2 libros que escribí en España. En busca de Klingsor, cuando vivía en Salamanca, que lo recuerdo, una época maravillosa de escribir sin tener ninguna esperanza todavía en que se publicara ni nada. Y el libro más reciente, La invención de todas las cosas, que escribí en esta etapa en Madrid y que para mí también fue una escritura muy gozosa. Es verdad lo que dice Jorge, que hay unos libros que no disfrutas escribiéndolos, que te enfermas escribiéndolos, que los escribes a pesar de ti mismo. Pero como la pregunta fue muy fácil, ¿cuál es la que viene del corazón? Yo escribí un libro sobre el corazón, entonces la respuesta es muy fácil. El libro mío más del corazón se llama Salvo mi corazón, todo está bien, y habla mucho de enfermedades del corazón, porque yo estuve enfermo del corazón, y el protagonista es un cura que está esperando un trasplante de corazón. Entonces es mi libro más cardíaco. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Perdonad si lo que voy a preguntar es un poco frívolo. No es una pregunta, en realidad.
voy a hacer una petición de un ruego. Estamos en Casa de América. Una de las personas, perdón, en casa de México, gracias a Héctor, pues es que estaba pensando que una de las personas, una de las escritora en este caso, que están en la lista de los posibles premios Nobel inmediatos, es Cristina Rivera Garza. A mí me gusta mucho, desde luego. Entonces, yo lo que le pediría a los 4 que están en la mesa, pero también al público que está aquí, es que esta noche, antes de dormir, pues hagan un ruego. Diosito, que gane Cristina. Pues no llegamos tarde, ya ganó un húngaro. Un húngaro. Déjeme decirle que justo, bueno, Cristina es una gran amiga. Y estuvo aquí, efectivamente, tú la trajiste. Y ya ganó el premio Nobel, desafortunadamente, László Krasznahorkai, húngaro. Pero decirles, como anuncio, que El Invencible Verano de Liliana, el gran libro de Cristina Rivera Garza, lo llevaremos a la escena en versión teatral con estreno mundial en Conde Duque en Madrid en noviembre, y que el día antes del estreno Cristina estará aquí dialogando con Amaranta Osorio, que hizo la adaptación precisamente del Invencible Verano de Liliana, y con la actriz Cecilia Suárez aquí en Casa de México. Momento publicitario. O sea, y se ruega el año que viene que se lo den a ella. Y ya entonces todos contentos. ¿Más preguntas? Sí. Sí. Aquí. Ah. Bueno, pues ya habla. Sí. Sí. Aproveche. Ha dicho Héctor Abad que ha escrito libros a pesar de dolorosos o con resistencia de sí mismo, de que no quiere escribirlos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué escribe cuando le duele, cuando no quiere? Bueno, sé que es su genialidad, su función, pero bueno, cada uno de ustedes también habrá escrito cosas quizá forzados un poco, pero en su caso, ¿por qué le han dolido o cuál es la situación ahí? Bueno, porque hay libros que se escriben por obligación, no porque te lo haya impuesto nadie, no porque sea un libro por encargo, que eso sería un caso, pero no. Es porque sientes la obligación de escribirlo, sientes la responsabilidad de escribirlo. Y son generalmente libros en los que la tentación primera es quedarse callado y dedicarse a olvidar algo que tienes que contar. Dedicarse a olvidar porque recordarlo es muy doloroso. En cambio, ese sentimiento de obligación y de responsabilidad al que todo el cuerpo se opone y toda la mente se opone y que te deprime escribirlo y volver a eso, a veces es necesario hacerlo, es necesario hacerlo. Y eso me ocurrió con el último libro que publiqué, que se llama Ahora y en la hora, y que es una crónica de un viaje a Ucrania que yo no hice heroicamente para que pasara algo trágico y horrible, sino que lo hice casi por casualidad y porque me arrastraron las circunstancias y ocurrió algo trágico y horrible de un atentado del ejército ruso contra un blanco civil, donde falleció una colega escritora ucraniana que estaba en nuestra misma mesa. Y ella se dedicaba a documentar crímenes de guerra rusos. Y se había dedicado a eso, tenía libros sobre eso, tenía un libro que estaba terminando sobre crímenes de guerra rusos y ya no podía documentar el propio crimen de guerra en el que ella cayó. Y sentí la responsabilidad de tener que revivir una de las situaciones más horribles que he vivido en mi vida contra mí mismo y tal vez contra el consejo de mi psiquiatra. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí, Amaranta, ¿quieres? No, pregunta no, ¿tú quieres hacer una última
Sí, vamos, yo, si ustedes no quieren, yo quería precisamente, ahí salió un tema que siempre interesa muchísimo a los lectores y que creo que es de muy difícil respuesta, y me gustaría saber la vuestra, que es ¿de dónde nacen los libros? Es difícil, ¿eh? Bueno, yo voy a mí, en mi propia experiencia, yo empiezo con la poesía. Hay una parte de mí que es poeta. Yo escribo poesía y la poesía es un pálpito, o sea que latidos de ida y vuelta está ligado. Es una pulsión, es una necesidad de trasladar ese universo de sensaciones, y para mí eso ha sido la poesía, que me sale del estómago, del corazón, de esa necesidad de expresar sensaciones, imágenes. Cuando me voy al teatro o a la narrativa son voces que oigo, que escucho. Eso, escucho voces que me cuentan y que se mueven y que caminan y que las veo y que las siento y que proyecto. Entonces es una forma de ordenar el mundo y de sentirme acompañada, porque yo creo que el escritor también se siente acompañado por el universo que transmite. Bueno, uno cree que las ideas son propias, y las ideas nunca son propias. El cerebro es como una cosa que está ahí recibiendo material que viene de fuera, y sobre todo es como si las ideas fueran como virus, y los virus entran en el cerebro de muchas maneras y están en el cerebro compitiendo darwinianamente las ideas unas con otras para ver cuál es la que sobrevive. Y empieza a ocurrir que una va ganando espacio y más espacio y más espacio, y de pronto esa idea, ese virus ya te ha invadido de tal manera, te ha enfermado de tal manera que no tienes más remedio que escribirla. Desde la antigüedad, Avicena decía que hay escritores de la memoria y escritores de la imaginación. Yo creo, como Ana, que la poesía llega no se sabe de dónde y cuando le da la gana, y por eso los pobres poetas tienen fama de vagos y que no escriben casi, porque no. Si yo fuera poeta, habría escrito, no sé, 8 páginas en mi vida, y aquí seguiría esperando a que me llegara otro poema. Entonces, y como no tengo imaginación, y a pesar de que tengo muy mala memoria, escribo a partir de mi experiencia y de la experiencia deformada por el olvido. Entonces eso es como el origen, que sí, que está por ahí, que está como un virus, pero yo trato de ir por el mundo como con ojos y orejas que ven en las situaciones de la realidad cosas que me parecen literarias, que me parecen que tienen una simetría, una belleza particularmente literaria. Y eso que experimento o que me cuentan o que veo o que en parte leo, porque la lectura es otro virus, es lo que me lleva a tomar algún apunte, que es esto me puede servir como semilla para un cuento, para una novela. Algo que es precioso de Héctor, déjame decirte, es que tú eres el gran escritor de la memoria, y tu gran libro se llama El olvido que seremos. Qué lindo. Precioso cierre. Muchísimas gracias a los tres por esta velada. Sí.